Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a un webinar más dentro del programa de educación financiera de AXA, Lleva la Cuenta. Mi nombre es Camilo Aristizábal, soy Product Manager de Unilink y hoy me acompaña Yago Matosian, Sales Director de la gestora AXA IM, para hablar de si hay vida más allá de las cuentas de ahorro y los depósitos. Algo muy importante en estos días, teniendo en cuenta que las rentabilidades de estos productos han venido cayendo en línea con la bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Vamos a empezar hablando un poco de cuál es la situación actual de mercado, como lo comentaba antes, bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales, cuáles son las limitaciones de los depósitos y las cuentas de ahorros, qué estrategias podemos aplicar en este entorno de bajada de tipos de interés y qué alternativas a los depósitos y cuentas de ahorros podemos encontrar en el mundo de los seguros. Finalizaremos con algunos minutos para hablar o para responder algunas de las preguntas que puedan ir surgiendo y que podéis ir dejando desde ya en el apartado de preguntas y respuestas en el aplicativo. Antes de comenzar y de entrar en materia, me gustaría recordaros que este webinar forma parte del programa de educación financiera de AXA, Lleva la Cuenta, pero que además tenéis otro tipo de contenidos muy interesantes en la web pública de Lleva la Cuenta en la URL que se muestra en el centro de la pantalla. Tenéis contenidos como vídeos explicativos para entender conceptos sobre educación financiera de manera sencilla, infografías visuales que simplifican temas complejos y un glosario completo con términos financieros que nos ayudan a desmitificar la jerga financiera. Por otro lado, simplemente recordaros que esta presentación tiene carácter meramente ilustrativa e informativa, tiene por objeto ayudar a conocer mejor los mercados financieros y la gestión de las finanzas personales. Las ideas y opiniones que se compartan en esta sesión no son un asesoramiento ni una recomendación en materia de inversión. No constituyen una oferta de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, ya que no hemos tenido en cuenta las circunstancias específicas de ningún individuo. Cada persona deberá consultar a su asesor experto en finanzas, asesor legal, fiscal o de cualquier otra índole sobre las implicaciones al momento de invertir en cualquier producto o activo financiero. Dicho esto, si os parece bien, entremos en materia hablando de la situación actual de mercado, para lo cual, Yago, te doy la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Hola Camilo, gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes, que la verdad que los números van sumando y son abrumadores, lo cual pues espero que sea amena y sobre todo, como decías, es una sesión educativa, vamos a intentar educar y ayudar a nuestros oyentes a que entiendan mejor el contexto, ¿no? Vamos a empezar un poco. Tú ya lo has avanzado, políticas de tipos de interés, y has dicho que los bancos centrales están bajando tipos, pero yo creo que es bueno hacer un pequeño paréntesis antes de empezar y simplemente dar una pequeña pincelada, porque a lo mejor algún oyente pues, no tan experto o no consciente pues, entienda por qué hay políticas monetarias y por qué los bancos centrales actúan en un mercado, ¿no? Para que la gente lo entienda, al final, dentro de las políticas monetarias que dominan los bancos centrales, el Banco Central Americano se llama la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, etcétera, ¿no? Cada economía tiene su banco central. Ellos tienen herramientas o palancas pues, para ayudar a relajar o a estimular una economía. Y una de las palancas es la política monetaria. Para que el oyente se aclare o entienda un poco mejor, digamos, cuando los mercados están deprimidos, en sentido, pues no hay crecimiento, no hay inversión, los bancos centrales bajan los tipos de interés al máximo, buscando que la gente invierta, ¿no? Que la gente, en vez de meter su dinero a ahorro, ese dinero que al final, si el tipo de interés es bajo, es cero, digamos, para hacerlo fácil, no ganas nada, ¿no? Teniendo tu dinero en cuenta corriente. Entonces, la gente lo que hace es busca alternativas y busca otras inversiones que les pueda dar rentabilidad positiva. Sin embargo, cuando la economía, en cambio, está fuerte, o sea, lo contrario, pues la gente está invirtiendo como loco, y la gente está invirtiendo fuerte y el Banco Central quiere enfriar un poco esa economía, en la posibilidad que suba tipos es lo normal. Entonces la gente tiene la alternativa, si invertir en una acción o invertir o dejar su dinero parado, ¿no? En un depósito. Entonces, a grosso modo, son un poco las políticas monetarias. Entonces, efectivamente, para poner un poco contexto histórico, desde la salida del COVID, en el COVID, los últimos 10 años pre-COVID,
los tipos estaban cero, los bancos centrales buscaban estimular la economía, que la gente invirtiera y no remuneraban lo más mínimo las cuentas corrientes. Acordaros que, por ejemplo, el bono del gobierno alemán pagaba en negativo, o sea, directamente te costaba tener tu dinero invertido. Entonces buscaban que la gente invirtiera y gastara su dinero en inversiones, da igual, renta variables, acciones o en negocios o en lo que fuera, ¿no? O en comprar bienes de consumo. Con el COVID a todos nos encierran, no podemos salir, se da un momento que la gente es capaz de ahorrar al no poder gastar y a la salida del COVID, pues la gente gasta como loco. La gente empieza a consumir, entonces esto hace un repunte y luego, sin embargo, se junta con que las factorías, las fábricas no pueden abastecer porque pues, todavía hay gente en pandemia, ¿no? Gente que se contagiaba de la enfermedad. Entonces, bueno, las plantas o las fábricas no rendían a su pleno rendimiento. Entonces, esto al final crea una inflación enorme y esta inflación, al final, la inflación siempre digo yo, es un impuesto silencioso. La inflación nos quita poder adquisitivo a las personas físicas a la hora de poder comprar, ¿no? Tú, básicamente, si tú con 100 puedes comprar, me invento, una cesta de 5, 10, 15 productos, ahora si hay inflación, igual en vez de comprar 5, 10, 15, igual compras 3, 8, 20 productos, ¿no? Menos cantidad. Entonces, suben tipos de interés y estábamos ya, hemos pasado el pico y era, como bien decías Camilo al principio de la ponencia, directamente ha sido muy, muy, muy directo al grano. Nos encontrábamos en un entorno diferente. Ahora nos encontramos en un entorno de tipo de interés hacia la baja. Es diferente en cada región geográfica por diferentes momentos de sus economías, pero aquí en esta primera gráfica vemos justamente, ¿no? 4 líneas, la amarilla, la rosita, la rosa y la roja. Cada una representa la curva de tipos de un banco central. La blanca es la del Banco Central Europeo, la roja es la del Banco de Japón, la rosita es la rosa es el Banco de Inglaterra y la FED es la amarilla. Entonces, como veis, han llegado a máximos en la época, en torno del 2023-2024 tocan en máximos y de ahí vemos cómo los bancos centrales están empezando a bajar sus tipos de interés. La línea roja de abajo es el Banco de Japón, que tiene una situación tan diferente y de hecho ha empezado a subir un poquito sus tipos de interés. Hablamos por debajo del 1%, pero es una tendencia muy diferente porque el Banco de Japón, no sé, llevará 30 años vamos, con tipos cero. Entonces, en efecto, todo aquel ahorrador que tiene pues, dinero, pues ha tenido no sé, desde depósitos o fondos, digamos, monetarios a muy corto plazo, que la realidad ha sido que en los últimos año y medio ha pagado bien, va a tener que empezar a plantearse, si que tener una rentabilidad, buscar alternativas, ¿no? Entonces, si pasamos, perdóname, a la siguiente slide. Aquí vemos claramente lo que estaba diciendo, ¿no? Básicamente, ¿están obteniendo los inversores valor o rentabilidad en las cuentas de ahorro? Pues la respuesta es hasta ahora sí lo han tenido, pero van a dejar tenerlo. Y a esto es algo que hay que sumar la inflación, que ya la he mencionado, pero creo que es importante que tú al final, como inversor, tú a lo mejor un tipo de, pues el ahorro o un tipo de interés ahora mismo te está dando un 2-3%, y dices, oye, pues un 2-3%, pues oye, pues puede tener sentido, o me encaja, o creo que me parece suficiente. Pero claro, ese inversor a lo mejor no está teniendo en cuenta la inflación. Y si tiene una inflación por encima del 2%, pues si tú tienes una rentabilidad del 2% y le quitas la inflación superior al 2%, en términos reales, o sea, porque tu tipo nominal menos la inflación hace el tipo real, de repente te das cuenta que a lo mejor estás perdiendo poder, estás perdiendo, digamos, rentabilidad. Entonces, estamos ahora mismo un poco esa encrucijada, estamos llegando al punto donde a día de hoy ya empieza a estar apretado, pero si vamos a un poco a año vista, la probabilidad de que todo ese inversor que tenga su dinero metido en depósitos o en, digamos, lo que llamamos casi pseudo liquidez, va a verse en una situación donde realmente la probabilidad de que pierda dinero es, vamos, casi diría 99, ¿no? Entonces, es importante que uno, que nuestros oyentes entiendan qué pasa y cómo se entiende esto y por qué vemos que a lo mejor tiene sentido pues, para buscar rentabilidad y no perder poder adquisitivo, pues que bueno, pues buscar alternativas, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar un poco unas pinceladas de qué alternativas puede haber o que la gente entienda un poco pues qué rendimientos suelen dar qué tipo de activos, ¿no? Pues para hacer una media, porque efectivamente, si vamos al siguiente slide, perdóname Camilo, Sí. aquí vemos un poco un ejemplo que me parece muy visual.
de qué rentabilidades en términos reales, que es lo importante, descontando ya la inflación, o sea, rentabilidad real, nos dan diferentes tipos de activos en diferentes plazos de tiempo, ¿no? Entonces, si vamos, digamos, en el primer bloque a izquierda, vemos 5 barritas, una rosa, que es acciones de renta variable de compañías de gran capitalización, o sea, compañías grandes, globales. La siguiente barrita azul, clara, sería compañías de renta variable, o sea, acciones de renta variable de compañías, en este caso de, digamos, de menor capitalización, compañías, lo que llamamos compañías pequeñas o compañías medianas. Luego, azul oscuro, ya hacia abajo, digamos, la barra que va hacia abajo sería deuda pública, o sea, bonos de gobiernos, gobierno de España, gobierno alemán, gobierno francés, americano, etcétera, o sea, deuda pública, que se llama eso. Y luego ya, el siguiente azul celestillo también, pues deuda pública intermedia, o sea, un plazo un poco menor. Y lo último sería el efectivo en verde. Entonces, si miramos, tenemos plazos a los últimos 5 años, la siguiente sería plazos a los últimos 10 años, plazos a los últimos 20, 50 y desde 1926 hasta el 23, incluyendo incluso la famosa crisis de 1929 americana. Entonces, lo que los oyentes podrán ver visualmente muy fácilmente es que a mayor o largo plazo, en general, vemos que los activos suelen dar retornos positivos. Sin embargo, yo creo que la diferencia entre la renta variable versus o contra deuda pública, y ya no te cuento contra el efectivo, es abrumadora. Efectivamente, en plazos de tiempo más cortos, puede haber momentos donde mejor un efectivo te paga más. Si tú haces una comparativa, no sé, del efectivo de los últimos 2 años contra, no sé, otro activo, pues igual el efectivo sí te sale ganador. Pero si tú eres un inversor un poco a largo plazo, y yo que la inversión la considero que tiene sentido cuando nos vamos a plazos largos, es donde realmente un inversor es capaz de capturar o es capaz de beneficiarse justamente de la inversión, pues a medida que vamos a plazos más largos, pues claramente te das cuenta que el tener el dinero en efectivo realmente no paga, sobre todo ajustado por la inflación, porque venimos, ¿verdad? Que, como os comentábamos al principio, venimos de entornos de los últimos casi 20 años, donde, digamos, desde 2008, digamos, nos ha costado mucho generar crecimiento, ¿no? Entonces, básicamente había unas políticas monetarias muy laxas, ¿no? Políticas monetarias en torno a cero, y de pronto todo ese inversor que invertía en renta fija, siempre la queja habitual era es que, joder, no consigo ya casi rentabilidades atractivas invirtiendo en renta fija. O sea, no hay cupones atractivos, no me está pagando bien. Entonces, de pronto ha habido un repunte de 2 años y ya la gente se ha confiado o consideramos que está confiando y creen que este entorno va a seguir sin EDIE. Y sin embargo, es que es evidente, y de hecho ya el Banco Central Europeo ya este año está haciendo, vamos, la semana pasada bajó tipos de interés otros 0,25 y esperamos que sigan bajando a lo largo del año y el año que viene también. Entonces, el entorno de tipos para el Banco Central Europeo, nuestras expectativas es que esté en el entorno de 2%. Es cierto que en Estados Unidos va a ser un poco más diferente, creemos que Estados Unidos va a ser más lento. ¿Y por qué? Pues porque la economía americana todavía sigue dando muestras de estar muy fuerte, ¿no? Tiene una fortaleza enorme, sigue compañías son capaces de crecer. Entonces, la Fed, digamos, a través de su presidente de la Fed, el señor Powell, pues hombre, él ha dicho que todavía no tiene, o sea, es verdad que ha bajado, pero ha bajado menos de lo que pensábamos, pero él dice que a día de hoy no tiene prisa en ser agresivo en las bajadas de tipo de interés porque ve toda una economía americana pujante. Entonces no tiene sentido. Pero en Europa, la realidad es que por ahora, pues en Europa la situación es un poco diferente. Aquí somos un conglomerado, una suma de muchos países con diferentes situaciones y diferentes características y necesidades. Y la realidad es que Europa a día de hoy pues está creciendo menos que Estados Unidos. Entonces, sí vemos que Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, ha tomado medidas y se ha adelantado. Ha habido un poco una diferenciación entre la política monetaria de la Fed y la política monetaria del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo ya ha sido más agresivo o ha sido más contundente a la hora de bajar tipos de interés, lo cual para el inversor español que invierte en euros, el Banco Central Europeo es el que le marca un poco la pauta
y claramente pues esas inversiones que estén a día de hoy en depósitos o en efectivo, como decía y lo reitero, pues va a haber que pensar en alternativas si queremos generar retornos positivos. Claro, yo creo que has hecho un magnífico ejercicio para poder ver cuál es el contexto actual que estamos, ¿no? Con esas bajadas de tipos de interés, donde los depósitos y las cuentas de ahorro ya empiezan a perder competitividad sobre otros productos financieros, sobre todo en un horizonte de medio y largo plazo. Ahora, Ujú. me gustaría si podrías entrar un poco a ver las limitaciones de los depósitos y las cuentas de ahorro, si podías profundizar un poquillo en esto sobre todo para terminar de ver la imagen completa de cuáles son esas limitaciones y por qué no es tan buena opción, sobre todo en el entorno actual en el que estamos. Sí, claro. Pues mira, al final es un poco, me voy a repetir un poco en la sensación de que el oyente entienda realmente que el efectivo eh, realmente solamente tiene sentido de forma táctica en momentos puntuales, ¿no? A lo largo de la historia. Y que realmente, si una persona quiere invertir y cuando una persona invierte, yo el primer objetivo de un inversor, o sea, una persona, ¿por qué invierte? Yo, una persona invierte para buscar rentabilidad. Una rentabilidad, obviamente, ajustada a un riesgo. Cada uno tiene su riesgo y cada uno asume su riesgo, ¿no? Y hay gente que es capaz de asumir más riesgo y hay gente que es capaz de asumir menos riesgo. Pero, pero el objetivo de invertir, per se, es bueno, generar, ¿no? Generar riqueza. El primer objetivo de cualquier inversor, al menos para mí, es batir a la inflación. Porque básicamente es, bueno, si hay inflación y pierdo poder, pues voy a invertir en algo que me genere rentabilidad para al menos estar igual, ¿no? Quedarme como estoy. Ese es el primer objetivo. Dicho esto, como ya se ha mencionado, y aquí en esta tabla voy a hacer un poco más énfasis a a la anterior, voy a poner objetivos a largo plazo de rentabilidades históricas de diferentes clases de activos. Aquí ya pongo más opciones para que nuestro oyente vea todo tipo de combinaciones y que rentabilidades anualizadas. En este caso, la tabla va desde el año 2002 hasta el año 2021. O sea, he elegido 20 años, ¿no? De muestra. Pero en estos 20 años pasados de muestra, volvemos a tener pues bueno, pues diferentes tipos de activos. El primero a la izquierda, la primera barra que más ha crecido son las SOCIMIS. SOCIMIS, explico, son sociedades que invierten en el sector inmobiliario. Luego tenemos renta variable emergente. El SP 500 son las compañías, 500, las 500 compañías más grandes americanas, compañías de pequeñas small caps, pequeñas capitalización. Luego tenemos alto rendimiento, son bonos de alto rendimiento, deuda que paga el mayor rendimiento. Luego las famosas carteras de 60% acciones, 40% renta fija, una combinación, una cartera mixta, digamos. Renta variable, luego una carta al revés, 40% renta fija, 40% renta variable, 60% renta fija, bonos, una vivienda. Esto igual a más de un español le crea un shock, que la vivienda solamente genera un 4,2 de rentabilidad. Y luego, pues la inversión. Y luego la inflación. Y si veis aquí, está importantísimo, veis que la inflación en este periodo de 20 años, básicamente, la inflación ha estado del 2,2 de media. Y la rentabilidad generada por el efectivo es 1,2, lo cual ya de partida se cumple lo que decíamos, que teniendo tu dinero en cash, has perdido dinero. Ujú. No mucho, es cierto, pero has perdido dinero, ¿no? Y sin embargo, si tú hubieras tenido tu dinero invertido, da igual, de la parte más extrema, ¿no? A la izquierda, pues bueno, pues tú hubieras tenido una rentabilidad y hubieras generado básicamente pues, mayor riqueza para tus inversiones. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso, pues uno, a la hora de invertir es el plazo. Yo creo que es importante. Mucha gente, pues al final ahora, pues es verdad que justamente encima, ahora pues ha habido, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pues todavía titulares, ¿no? De prensas, de la bolsa americana cae. Y luego la gente, pues por un lado, hace un mes la gente me decía que eso estaba carísimo, no se tenía que comprar porque la bolsa está carísima. Entonces la gente tenía su dinero en depósitos y ahora empieza a caer y la gente le da miedo a invertir porque, joder, que si se cae, pues cae más, ¿no? Entonces prefiero quedarme en depósitos. Entonces al final ya entramos en un sesgo totalmente de comportamiento de inversión, ¿no? De miedos como personas a la hora de invertir, que al final siempre te acabas anclando al efectivo y sin darte cuenta estás perdiendo dinero, pero tú tan feliz en tu depósito, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente slide, Camilo, aquí yo al final lo que es, creo que es importante que nuestros clientes entiendan. Al final es muy complicado entender, o sea, o ser capaz de decir, oye, el mercado está cayendo, entonces invierto ahora, o el mercado está subiendo, entonces invierto, no dejo de invertir. O sea, lo que se llama el market timing. El market timing es básicamente medir
cuál es el buen momento de entrada. Y eso es francamente complicado. Yo creo que si fuera más fácil, honestamente todo el mundo haría lo mismo. O sea, todo el mundo invertiría siempre pues cuando lo veamos clarísimo. Y la realidad es que siempre hay dudas, siempre hay miedos y a veces a lo mejor consideras que el mercado está más caro, a veces que el mercado está más barato, por X motivos y muchos que ni conocemos, ¿no? Sobre todo como inversores particulares. A mí me encanta la gráfica de las dos que hay aquí en esta página, la de la derecha. Al final, yo creo que es bueno que la gente pues pierda un poco el miedo a invertir y que realmente invierta y se olvide de, una vez que invierto en acción, me da igual, o en un fondo o en un Unilink, lo que sea, la gente tiende a todos los días a mirar qué ha hecho al día siguiente la acción, qué ha hecho al día siguiente el fondo, y al final eso es un viacrucis y acaba llevándonos a la desesperación. Entonces, si aquí vemos en esta gráfica, en el lado derecho, a mí me gusta mucho, si tú invertieras $1.000, ¿no? En los últimos, esta va de 2013 a 2023, a la última década. Si tú hubieras invertido $1.000 o 1.000 euros, me da igual, vamos a hacerlo fácil, desde el día 1 de 2013 hasta el día 31 del 2023, tú hubieras más que duplicado tu inversión. Tú inviertes y te olvidas. Sin embargo, otro inversor, en la siguiente barrita, en la siguiente barra por abajo, vemos que ese inversor se perdió los 10 mejores días. Invierte, de pronto, pues oye, le da miedo, viene el mercado, cae, sale, decide salir, y luego hasta que decide volver a entrar se pierde los 10 mejores días de rebotes, ¿no? Porque al final el mercado sube, luego baja, luego rebota, luego vuelve a caer, pero al final suele tener siempre una línea ascendente. Pues si tú pierdes, porque al final, oye, te da miedo y de pronto un día rebota y te has perdido ese día de rebote. Pues te has perdido los 10 mejores días en 10 años. O sea, 10 días en 10 años, tenedlo en cuenta. Tú ya dejas de ganar un 65%. O sea, de 1.000 pasa a 1.400. O sea, te dejas mm, o sea, mucho valor en el camino. Y ya si te pierdes 20 días, básicamente te quedas, 20 mejores días, básicamente te quedas lo comido por servido, vamos, 1.080. Y ya si te pierdes 30 días, repito, en 10 años o 40 días en 10 años, realmente vemos que, de hecho, perdemos dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es importante lo que decía, matizar, que medir el tiempo de market timing, o sea, es elegir el momento correcto, es muy difícil. Siempre hay una gran frase que el mejor día para invertir fue ayer y el segundo mejor día para invertir es hoy, ¿no? Entonces, yo creo que si de verdad una persona está dispuesta a invertir a largo plazo, creo que tiene sentido invertir. Y, oye, y si encima a lo largo de estos años es capaz de generar rentabilidades y seguir reinvirtiendo, ¿no? A medida que el tiempo pasa, la verdad que suele acabar en buen puerto. Y luego, repito, pues el efectivo está bien, pero aquí en la gráfica izquierda, ¿no? En esta pantalla, pues otra vez otro ejemplo del efectivo comparado con compañías, pues invertir en renta variable o invertir en renta fija. Pues aquí renta variable y una vez más vemos que el efectivo al final pues siempre acaba perdiendo versus alternativas de inversión. Entonces, bueno, yo entiendo que hay momentos que hay que tener efectivo, creo que hay momentos que tiene sentido, pero hay que ser consciente de que suele funcionar en espacios de tiempo muy cortoplacistas. Y ya pasamos. Sí, gracias, Yago. Oye, fenomenal, porque al final nos has mostrado muy bien pues, las limitaciones, ¿no? De los depósitos y de las cuentas de ahorro. Al final, en el corto plazo, digamos, un año o como mucho 2 años vista, puede funcionar relativamente bien, siempre y cuando la inflación esté por debajo de la rentabilidad que me pagan los depósitos y las cuentas de ahorro. Pero si ya vamos avanzando en lo que mostrabas, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, está demostrado que el efectivo tiene una rentabilidad negativa porque Ujú. al final la inflación nos está quitando poder adquisitivo. Y lo Eso es. segundo, este ejercicio me encanta el que has mostrado de qué pasa cuando un inversor, porque cae el mercado, se asusta, sale del mercado y se pierde los 10, 20, 30, 40 mejores días, pues al final le resulta tremendamente caro intentar predecir el comportamiento del mercado. Y al final lo que nos muestra este ejercicio es que la mejor estrategia que podemos seguir es ceñirnos a nuestro horizonte temporal de la inversión. Ujú. Eso es. Yago, pues si te parece bien, pasemos a ver qué estrategias podemos implementar en este entorno de bajadas de tipos de interés. Fenomenal. Bueno, yo un poco lo he mencionado y lo he dicho un poco a lo largo de mi ponencia, pero lo primero es que todo inversor tiene que tener unos objetivos. O sea, qué quiere ganar, cuánto quiere ganar y en qué tiempo, ¿no? Y invertir básicamente pues, siendo consciente de sus propios riesgos, ¿no? El efectivo, tenerlo parado, tiene un riesgo, lo hemos visto, que al final tener el dinero parado, entonces hay que invertir.
Dicho esto, no hay un tiempo perfecto para invertir. Yo al final, nuestra hoja de ruta, claro que yo quiero invertir a largo plazo. Yo invierto para que mis hijos hereden. Yo invierto para que, no sé, pagar la universidad o para, no sé, el proyecto que cada uno tenga en mente, ¿no? Y luego la realidad es que, efectivamente, yo en la bolsa o en la hora de inversión, el tiempo en general va a nuestro favor. O sea, tú estás invertido y hemos visto, ¿no?, que cuanto mayor plazo tengamos una inversión, la probabilidad de acabar en retornos positivos es mucho mayor. A un año puede pasar de todo. La bolsa te puede caer un 20 o un 30%, un año puede pasar. Recordamos el año fatídico, el año 2022. Pues sin embargo, si tú coges cualquier, no sé, en general, espacios de tiempos de mayor plazo, al final vemos que siempre acabas siendo capaz bueno, de generar rentabilidades positivas. Y luego lo que dices tú, muy importante, es cumplir los planes. Al final, yo estoy convencido de que muchos asesores o agentes o asesores han tenido clientes que estaban muy decididos, crean una hoja de ruta, planifican, crean una cartera, deciden qué invertir, si en regiones o en tipos de activos, y luego a la primera curva empieza el pánico y la gente no es capaz pues, de cumplir con su plan. Entonces, bueno, yo creo que al final hay que buscar de verdad hacer planes realistas que estén cómodos, ¿no? Los inversores, el inversor que invierte esté cómodo con eso y que pueda dormir, ¿no? Al final es importante poder dormir. Y para poder dormir creo que es importante invertir el dinero que tienes de verdad disponible para invertir, ¿no? Ujú. Básicamente. Aquí un poco clave, diría, es, pues justamente, ya se ha adelantado un poco, ¿no? Como decíamos, ¿no? ¿Qué tipo de activos, qué tipo de cartera, ¿no? Pues un poco la diversificación. Y para comentaros, es muy complicado y nadie sabe qué activo va a ser el ganador cada año, ¿no? Entonces, en esta gráfica, que veis muchos cuadraditos de colores muy diferentes, al final, en la parte de arriba, vemos los años, desde el año 2008 hasta el año 2022 y luego la suma de anualizada, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que cada color representa un tipo de activo. Entonces, tenemos el azul oscuro, básicamente es renta fija. La parte azul clarita de arriba es REITs, que son SOCIMIs, acciones de renta variable. Naranja es compañías pequeñas. Verde es compañías grandes. Verde oscuro son materias primas. Entonces, lo que veis es que más o menos los colores cada año se va moviendo, ¿no? Se va moviendo y entonces, lo que quiero decir es que al final es importante tener carteras diversificadas que aporten, y una cartera diversificada no es que básicamente todo suba cuando tiene que subir y todo baje cuando hay que subir, ¿no? Pues obviamente que en un año a lo mejor de subida de tipo de interés, pues te puedes ver beneficiado por tener parte de renta variable de compañías grandes y en cambio un año de frente lo que te aporte más a cartera o lo que te proteja sea otro activo, ¿no? Me da igual, pues o CIMIS o entonces es importante que al final tengamos carteras diversificadas. Y la diversificación pues es lo que nos da tener, pues oye, no solamente pues, geográficas, tipo de activos, tipo de compañías, tipo de pues, sectores, etcétera, ¿no? Y eso justamente para mí casi lo más importante de una cartera es definir efectivamente un poco cómo va a ser tu cartera, o sea, tu puzzle de fichas, cómo se compone y realmente ser consciente del tiempo y planificarla, ¿no? Si quieres Si te pasamos. parece, si Yago, Sí. pasamos al siguiente bloque y vamos ya directamente a Sí, las alternativas que podríamos encontrar a los depósitos y las cuentas de ahorro en el mundo de los seguros. Pues bueno, aquí simplemente comentaros, ¿no? Al final en el mercado español tenéis una gran variedad de productos financieros, muy diferentes a los depósitos, muy diferentes a las cuentas de ahorro, pero en el mundo de los seguros creo que un producto que es bastante relevante y que puede tener encaje con un horizonte temporal de medio y largo plazo son los productos Unilink. ¿Y qué son los productos Unilink? Pues los productos Unilink tienen tres componentes. Lo primero es que es un seguro de vida, es decir, es un seguro de vida que va a ofrecer una cobertura en caso de fallecimiento. Lo segundo es que tiene un componente de inversión, es decir, las aportaciones que haga el ahorrador a su seguro de vida van a ir invirtiéndose en fondos de inversión. Y lo tercero es la flexibilidad, ya que es la persona que contrata el seguro de vida tiene la flexibilidad de elegir dónde se va a invertir este dinero, es decir, en qué fondo de inversión o en qué cartera de fondos de inversión. Con lo cual, ¿cuáles son las características de lo Unilink? Lo primero es que el ahorrador puede elegir entre ahorro periódico o prima única. Hay cualquiera de las dos opciones. Un ahorro periódico, es decir, el ahorrador puede elegir entre ahorrar 50 euros al mes
o prima única, es decir, es aquel ahorrador que tiene ya 10.000, 20.000 o más dinero en un depósito, en una cuenta de ahorro y decide invertir ese dinero con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad a la que están ofreciendo ahora los depósitos o las cuentas de ahorro. Y con este dinero, igual, se invierte en esos fondos de inversión. Lo segundo, que me parece una característica muy interesante de los Unilink, es que permite la designación de un beneficiario. Es decir, yo puedo ser el tomador del seguro de vida, pero designar uno o varios beneficiarios. Es decir, el día de mañana, si fallezco, pues los beneficiarios van a ser unas personas a las que yo he decidido. Con lo cual, el ahorro que yo he hecho, ya sea periódico o de un único monto, no hace parte de la masa hereditaria. Es decir, ese dinero sale de la masa hereditaria y se va a destinar al beneficiario específico que yo he seleccionado. Otro punto muy interesante de los productos de Unilink es que no tienen peaje fiscal hasta el rescate de la póliza, a diferencia de lo que es una cuenta de ahorros o un depósito, que al final con las cuentas de ahorro o depósitos tenemos que pagar los respectivos impuestos por los intereses que nos van pagando o al vencimiento de este depósito, con lo cual en ese mismo momento tendré que pagar un peaje fiscal. Mientras que en los seguros de Unilink, hasta que no se rescate la póliza, no voy a tener que pagar ningún tipo de impuestos, con lo cual puedo realizar cambios de opción de inversión sin coste y sin pagar impuestos. ¿A qué me refiero con cambios de opción de inversión? Es decir, yo puedo elegir unos fondos hoy, pero el día de mañana puedo cambiarlos por otros fondos que me gusten más o que porque ha cambiado el entorno económico, pues voy a seleccionar otros fondos de inversión diferentes, como puede ser fondos de renta variable, fondos de renta fija, etcétera. Con lo cual es un producto que tiene un seguro de vida, tiene un componente de inversión y una flexibilidad bastante atractiva para cualquier tipo de ahorrador. Pero seguramente muchos de vosotros entendéis muy bien el tema de los mercados, pero luego cuando hablamos de fondos de inversión, ya ahí no encontráis muy bien la definición de qué es un fondo de inversión. Con lo cual, Yago, si nos podrías indicar un poco o explicarnos qué son los fondos de inversión. Sí, es muy sencillito. Al final un fondo de inversión no deja de ser lo que la propia palabra dice, ¿no? Un fondo, se crea un fondo donde la gente invierte y este fondo invierte en activos reales, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, los ahorradores entregan su dinero a una gestora, AXA Investment Managers, ¿no? Donde tenemos fondos de todo tipo, fondos de renta fija, fondos de renta variable. Dentro de renta variable tenemos fondos que invierten en acciones españolas, fondos que invierten en compañías europeas, mundiales, americanas, etcétera. Entonces, una vez que la gestora recibe el dinero, a los ahorradores e inversores les da básicamente lo que se llaman las participaciones. Y ese fondo invierte en una temática, pues eso, renta variable, o sea, acciones de compañías globales. Entonces invierte en eso y al final pues, el inversor pues, va viendo cómo pues, si esas compañías van subiendo de precio, pues cómo su patrimonio va subiendo. Y esto tiene también unos beneficios importantes, la diversificación que mencionaba en mi anterior slide, pues al final tienes compañías de todo, mejor pues, de nivel global, geográfico, luego tienes acceso a diferentes mercados, al final un inversor español que está sentado en su casa y que no sabe mucho del mundo inmobiliario, quiere invertir en acciones chinas. Pues oye, este fondo, obviamente la gestora sí tiene acceso a esos mercados asiáticos, chinos, etcétera, y puede invertir en ellos. Fiscalidad, tú lo has mencionado, muy parecido. Aquí al final un fondo hasta que tú no decidas venderlo finalmente, no tributas. Es más, si tú al final hay lo que se llama el traspaso fiscal exento, si tú metes un fondo y luego generas una ganancia, pero inviertes todo en otro fondo, ahí no tributas, ¿no? Solamente tributarías al final cuando vendes la totalidad. Luego, por supuesto, estás en manos de gestores profesionales, equipos de inversión, pues como en Axiom Investment Managers, donde tenemos gestores, tenemos analistas, tenemos los recursos y las capacidades que obviamente pues, van a favor del inversor. Y luego, pues eficiencia, nos ahorramos costes de todo tipo. Y luego hay una regulación que obviamente una regulación que protege al inversor, ¿no? Entonces es un fondo, así rápidamente, un fondo de inversión. Muchas gracias, Yago. Si te parece, pasamos ahora al apartado de preguntas. Recordad que podéis ir dejando las preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Vamos viendo si hay alguna. Vale, veo. Hay una pregunta, Yago. Se esperaba que la bajada de tipos de interés fuera más rápida durante el 2024, pero no ha sido así. El 2025 se ha dado alguna bajada, pero puede que tampoco bajen los intereses tan rápido como se espera.
Por lo tanto, los depósitos siguen teniendo rentabilidad sobre el 2-3%. En este escenario, ¿qué debería hacer con mis depósitos? ¿Nos escucha, Yago? Porque hemos perdido a Yago. Si nos regaláis un minutillo, por favor. Yago, ¿nos escuchas? Sí, ahora, perdóname, no sé qué ha pasado, pero mi ordenador sí se me ha reiniciado. ¿Me oís? Ah, vale, vale, ya te escuchamos, Yago. Vale, Mil, ya, mil disculpas. nada, no te preocupes. Estamos justo con una pregunta que teníamos aquí en el chat. Vale, te la repito. Se esperaba Ujú. que la bajada de tipos de interés fuera más rápida durante el 2024, pero no ha sido así. El 2024, el 2025 se ha dado alguna bajada, pero puede que tampoco se bajen los tipos de interés tan rápido como se espera. Por lo tanto, los depósitos siguen teniendo rentabilidades sobre el 2-3%. En este escenario, ¿qué debería hacer con los depósitos? O sea, en efecto, han bajado menos de lo que esperábamos y quizás la gente espera que fueran más drásticas las bajadas, pero la hoja de ruta ya ha iniciado y es clara, ¿no? Entonces, yo que al final, como hablamos con la inflación actualmente, un depósito a día de hoy estás ya básicamente casi, vamos, te diría perdiendo dinero. Entonces, yo lo que diría es básicamente buscar alternativas, porque en el corto plazo vamos a empezar a estar ya faltos de rentabilidad. Genial. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el camino adecuado y rentable para invertir para principiantes? Sector, plataformas, etcétera. Yo, desde luego, lo primero que haría es siempre buscar ayuda, o sea, ayuda en profesional, un asesor, un agente, una persona que te ayude a un poco a entender todo esto, porque al final cada uno tenemos necesidades, cada uno tiene sus particularidades y al final yo siempre recomendaría apoyarse en expertos. Es la primera respuesta y a partir de ahí, pues definir, pues eso, una hoja de ruta, ¿no? Pues oye, ¿qué quiero invertir? ¿Qué rentabilidad quiero esperar? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Ese tipo de preguntas. Genial. Eh, Nos preguntan por aquí, ¿qué es mejor? ¿Cuenta remunerada, depósito, plazo, letras de tesoro, cartera? Cartera no sé qué significa, pero yo diría, vamos, que al final, repito, es que en función de qué plazo de tiempo estamos buscando invertir, qué tipo de rentabilidad esperas obtener, pero la realidad es, como decía, si queremos superar la inflación y queremos generar un rendimiento positivo, dentro de, creo que en un plazo de tiempo corto, va a haber que buscar algo, el siguiente nivel al menos, ¿no? O sea, si tú estás invertido en un monetario, pues busca una renta fija de corta duración, de compañías o gobiernos, ¿no? Algo así, pero que algo que te dé un poquito más, porque un depósito a día de hoy o una del tesoro, de hecho lo vais viendo, ¿no? La rentabilidad del tesoro vienen claramente, lo veis en expansión cada vez que se publica, ¿no? Pues cada vez como baja la rentabilidad y viene a menos. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas diferentes o que Y, paguen un poco más. claro, sobre todo eso, pues fijarnos en el horizonte temporal de inversión que Sí, tengamos, porque al final no tiene ningún sentido tener nuestros ahorros en depósitos si nuestro horizonte temporal es de 5 años, 10 años, dice, pues hay en otras efecto. alternativas mucho más Sí, atractivas. sí, desde luego. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué ventajas tiene una cartera de gestión delegada de AXA respecto a una cartera de fondos de inversión gestionada por un banco o por una cartera automatizada o robo-advisor? Bueno, pues aquí te diría, bueno, son productos, digamos, parecidos de la competencia. La diferencia con una cartera de gestión delegada es que vais a tener 4 carteras modelo para cada perfil de riesgo, desde un perfil de riesgo de menor riesgo hasta uno de mayor riesgo. Lo importante es que estas carteras están conformadas por fondos de inversión de las mejores gestoras a nivel global. No hay solamente fondos, por ejemplo, de AXA IM, no hay fondos de otras gestoras como puede ser Fidelity, Robeco, Candriam, entre otros. Y además es que estas carteras están gestionadas por un equipo experto en inversiones, que es el equipo de AXA IM Select, que es un equipo que tiene muy potente. No solamente hay un gestor, sino un equipo de analistas detrás, que son los que están realmente todos los días monitorizando los mercados financieros y buscando capitalizar las oportunidades que se den en los mercados financieros. Con lo cual,
son productos similares a los que se pueden encontrar con un banco o una cartera automatizada. Eso sí, a gran diferencia, por ejemplo, de las carteras automatizadas o robo-advisor, en su mayoría son carteras de fondos pasivos. Aquí lo que nosotros tenemos son fondos activos, porque si bien es cierto que en los últimos años las carteras de fondos pasivos lo han hecho muy bien, creemos que en el contexto actual de mercado, la gestión activa, donde realmente hay un equipo gestor que toma las decisiones y no solamente va a comprar un índice, realmente va a aportar valor a los clientes. Con lo cual yo creo que la gestión activa, no sé, Yago, tú qué pienses, pero un poco en Sí, ese sentido, ¿no? cuando todo sube es muy fácil pegarte al tren de subida, pero cuando empieza a haber temporal, yo pues ahí empieza a ver la diferencia de qué capitán navega mejor, ¿no? Y efectivamente, la gestión activa, ahora mismo caen las compañías, las tecnológicas americanas, y pronto el índice S&P 500 se ve arrastrado. Si en cambio un fondo de gestión activa, donde, como tú decías, ¿no? Los gestores de forma activa deciden qué meten en su cartera, pues a lo mejor no tiene exposición a las compañías tecnológicas y ese fondo lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Que un índice per se, ¿no? Es un ejemplo así sencillo, pero para que sea visual. Ujú. Tenemos otra pregunta. ¿El Unilink es un seguro de vida? Es decir, ¿solo se recupera la inversión por parte del beneficiario? Ah, vale. Bueno, pues no. Es decir, es un seguro de vida que puede contratar una persona, puede designar unos beneficiarios, pero estos seguros tienen liquidez desde el minuto uno. Es decir, el ahorrador puede estar haciendo su ahorro periódico o ahorrar su aportación única y en un año o en 6 meses o en una semana, que no es lo ideal, obviamente, puede recuperar su inversión, rescata su póliza, se lleva el capital que ha aportado más o menos la valorización del mercado que se haya dado. Luego, como lo comentaba antes, también al asignar un beneficiario, en caso de fallecimiento del tomador del seguro, el beneficiario será el que tenga el beneficio del capital económico que se haya ahorrado en la póliza de Unilink. Con lo cual, hay las dos opciones, o que el tomador del seguro rescate su póliza y se lleve su ahorro, o que los beneficiarios se lleven el ahorro que ha hecho el tomador. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, a corto plazo, ¿qué es lo más interesante? Bueno, pues un poco más de lo que comentaba Yago, ¿no? Al final es un poco eso, analizar el horizonte temporal. Puede que en el corto plazo los depósitos o las cuentas de ahorro, mientras los tipos de interés se mantengan elevados y la rentabilidad esté por encima de la inflación, sí que pueden tener sentido, pero ya en un periodo de tiempo un poco más largo o cuando los tipos de interés terminen de bajar y los depósitos y las cuentas de ahorro no paguen nada, habría que buscar alternativas como pueden ser los fondos de inversión en renta fija de corto plazo, fondos monetarios o una cartera diversificada, siempre y cuando teniendo en cuenta que es para ti el corto plazo, ¿no? Porque a lo mejor un corto plazo para mí pueden ser 2 años y para mí con mi perfil de riesgo puedo a lo mejor elegir un componente más grande de renta fija, pero para ti un corto plazo a lo mejor solamente es un mes, 2 meses, con lo cual es interesante en estos casos consultar al gestor experto, ¿no? En AXA tenemos la figura del consejero patrimonial, agentes, etc., etc., que pueden ayudar a guiarte y decir realmente cuál es el mejor producto o cuál es tu horizonte temporal, tu perfil de riesgo y adecuar esa cartera de ahorro y de inversión de acuerdo a tus necesidades. Bueno, hay más preguntas, sin embargo, yo creo que ya vamos un poco mal de tiempo. Eh, pues nada, Yago, darte las gracias por haberte unido a esta sesión. La verdad que ha sido una sesión bastante interesante. Daros las gracias a todos vosotros por haberos unido a una sesión más de estos webinars dentro del programa de Lleva la Cuenta. Esperamos que sea de vuestra utilidad y que realmente haya sido una sesión que os haya servido y que os podáis llevar ideas para casa. Y bueno, nada, nos veremos en una próxima sesión de Lleva la Cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y perdón por el fallo técnico informático. Nada, no ha sido nada. Muchas gracias, Yago. Buenas tardes. Gracias.